De 21 a 22, Casi Mañana. Conducción, Malena Lizarazu y Gervasio Invernici. Producción, Lucas Lavandera. Casi Mañana. Desde las ventanas miran con rencores quienes andan bajando por el callejón. A nadie le importa, nadie preguntó, pero te lo digo yo. Nos gusta mucho ir bajando fumando el marrón. Un renegado social, un renegado de tu sociedad. No quiero influenciarte ni es orgullo, no. Solo te estoy contando esta situación. Nos gusta mucho ir bajando fumando el marrón, sí señor. Muy buenas noches de lunes para todos y todas. Arrancamos con una canción bien arriba como se merece este lunes. Estamos escuchando El Marrón de Martijn, que justo la vez pasada vino Walde y yo le dije que me hacía acordar mucho como al estilo como de impostar la voz, ¿viste? Como esto más como más hardcore, trash, capaz como medio así que te recuerda como al metal, no sé, Sí, como, sí, más como rotita, esa, ¿no? como más roto, ¿viste? Es algo que muy característico de Martijn. Y la verdad que necesitaba como este envión de lunes. ¿Vos cómo estás, Gervi? Yo lo sigo necesitando. Esto no me fue suficiente. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés Así qué que pasa? estás un poco más. Sí, yo necesito levantar porque estoy un poco afectado por el resultado de Uruguay. La verdad que si algo me sucede con la selección uruguaya, es que me afecta su resultado. Sí, bueno, el fútbol afecta mucho a las personas que lo siguen. En general, si hablamos de mundiales, mucho más. Y la verdad Sí. que por más que uno estuviera enganchado, ¿no? con el mundial o esté atento o no, si estaba viendo por lo menos de rebote el partido, uno no podía no ponerse nervioso. Honestamente, uno no podía no ponerse nervioso. Por más que no te importe, vos veías lo que pasaba y no podías no ponerte nervioso. Sí, total. Yo lo fui a ver a la Intendencia, que ahí desplegamos una bandera con mi banda para promocionar una canción que sacamos, que se llama Soñar, la pueden ir a escuchar a Spotify. ¿Qué querés que te diga? O sea, estuvo divino, sí, tiramos la bandera, que quedó muy linda, el partido estuvo bien hasta un momento, ¿no? Como los errores se paga duro, ¿no? Sí, total. Tuvo ahí como su cuota agridulce porque lo viví en Enriqueta, fuimos a hacer una cobertura del partido para las redes y lo que fue bueno es que comí muy rico. Viste, como por lo menos ahí te podés como que es algo que te reconforta un poco el alma. Fue una cena todos callados después del partido. Claro. La verdad que no era como el mejor de los ánimos, pero por lo menos había comida rica, viste, que un poco te llena el corazón. Sí, panza llena, corazón contento. Tal cual, Gervi. Por otro lado, el fin de semana, el sábado, fui al Antel Arena de Ceballos, que estuvo acá en el programa hace un tiempo, ya hace un par de meses, y que nos comentaba un poquito de lo que significaba el Antel Arena. Y vos sabés que estuvo tremendo, ¿no? Estuvo tremendo, fue como muy pro todo. Y lo que está bueno es que el equipo que preparó el Antel Arena, si bien hubo como gente que se sumó para la logística de un show tan grande, el equipo de trabajo es el mismo que viene trabajando con él hace muchos años y yo como que estuve como ahí dando vueltas ahí entre todo el laburo de trabajo en balinas y se vio como se vivió como una fiestita interna ahí entre el equipo y estuvo muy bueno. Me alegro mucho tanto como por Ceballos como por todo el equipo, que Ceballos se transformó en el primer rapero en solitario uruguayo en hacer un Antel Arena. Entonces es como estuvo lindo estar ahí, estuve cubriendo.
Y estuvo muy bueno el show. Un genio, creo que nos alegramos todos porque además él estuvo en el programa, Claro. lo estuvimos entrevistando a raíz del anuncio que él había hecho de este ante la arena y habían ahí, ¿no? Como un entusiasmo, unos nervios, ¿no? Propio de lo que iba a hacer. Igual yo siento que es un tipo muy tranquilo y que como que todo lo Sí. tiene... No sé si todo lo tiene bajo control, pero por lo menos tranquilo, viste, como aparenta. Sí. También lo había visto el jueves de la semana pasada, antes del show. Y claro, y ahí como que le preguntaba, vos, los nervios de hacer un show tan grande, una apuesta también por parte del equipo, de las productoras, ¿no? Que están por detrás de un evento de esa magnitud. ¿Tan nervioso? No, yo por lo general no. Un crack Laus y nada. Y la verdad que emociona, ¿no? Ver gente del ámbito del urbano, del rap y del hip hop, de la plaza, llegar a una telarena que, bueno, no es poca cosa, ¿no? Los grandes se animan a tanto y la rompió. Total, no es poca cosa para nada y bueno, nos alegramos mucho de que haya salido tan lindo Sí. como vos decís. Por otro lado, comentarles que nos pueden hablar al 099-891-888, que en instantes nomás vamos a estar haciendo la palabra del día y tengo no sé si decirte una noticia, una sorpresa, ¿Cómo? porque ya estuvimos hablando de que hoy me tocaba a mí hacerte adivinar la palabra del día y yo te dije que relativamente era fácil, pero se ve que algo me cargó mal y en realidad la palabra del día es otra que es muy, muy, muy difícil, así que nada, te lo quería avisar ahora al aire porque es probable que no, capaz que no la adivines. Ok, pará. Yo quiero tenerte mucha fe, pero es probable que no la adivines. Ok. Vamos. ¿Está? Si querés, vamos. Recuerden sí, yo no tengo que fe. nos pueden mandar al 099-891-888. Yo voy a decir la definición de la palabra del día de la RAE. Y bueno, el primero que adivine cuál es la palabra gana. Tengo Y la miedo. verdad que no hay mucho para decir sobre esta palabra. Es una palabra de 3 sílabas que nunca había visto en mi vida. Sí, conozco palabras parecidas, pero no creo que significan lo Capaz mismo. que la podemos sacar por ahí, no importa. Claro, Primero claro. dame el significado. Te voy a dar la definición. Dice, parte más abultada del fuste de algunas columnas. Ah, no, pará. Sí. Ay, vos estudiaste algo de esto, ¿no? Vos En sabés historia mucho del de arte lo historia vi, del arte. las columnas romanas, las griegas, Fuste es una palabra, para los que no saben, porque yo la tuve que buscar, de origen latino, que tiene varios significados dependiendo del contexto. Se usa mucho en la arquitectura, es el cuerpo o parte principal de una columna o pilar. Y esta es la parte más abultada del fuste de algunas columnas. Y mira que yo algunas cosas de historia del arte, si bien no soy tan fanática y que quizás en las clases no presté tanta atención, me acuerdo, esta nunca la escuché. Honestamente, nunca. Capaz que hay un arquitecta por acá escuchándonos y sabe, nos puede mandar. Yo tengo al número. arquitectos en la familia, me lo podrían ir tirando por interno. Eso no vale. 099-891-888. Que lo tiren al celu de acá y que digan, Jerry, no aprendiste nada de mí. Partes de columnas. Letra, sí, no, es que depende de qué tipo de columna sea, pero ¿Qué tipo de columnas hay? No tiene mucho sentido, pero capaz que te acordás. Hay una canción que yo traje la otra vez que habla de los tipos de columnas. Sí, la románica, tener la frigio. No. Ahí va, sí, esos son los. Como los frisos. No, el esos frigio de es una arriba, ¿no? parte de la fachada. Ah, ok. No, me confundí, me entreveré. Perdón, Clemencia y Cecilia, mis profesoras de Historia del Arte. Cecilia, perdonalo. Alguien dice molduras y no es moldura. ¿Con qué letra empieza? Ayúdame. Ya te digo, sí, totalmente. Que no la No adivinen, ¿no? entendí lo que pusieron acá. Empieza con una letra. Pero, no, pero te creas. Empieza con una letra con tilde. Con E. Y es muy parecido a otra palabra que no tiene nada que ver. Eólico. No es eólico. Ay, mira, ya 2 personas mandaron capitel, que tampoco sé lo que es, pero tampoco es capitel. Parte más abultada del fuste de algunas columnas. Pueden ir escuchando Historia del Arte de las Distec, es muy buena canción. Esta. Es algo, sí, va por ahí, porque... Y aparte añadiste ahí una S que capaz que no va ahí, pero te debe sonar. O sea, Casi, hay una en el medio. También hay una T. Estás ahí nomás. No, porque no puede ir un. Otra letra. Es end con N. Como cuando en inglés negás el nt. Entered.
Y mira, es muy parecida a una palabra que en- se usa cuando uno hace mucho hincapié en algo. Es muy parecida a esa palabra. Cuando alguien, yo te hago una historia y hago mucho en una cosa. Ah, claro, está énfasis. ¿Cuál es? Énfasis. Y esta palabra éntasis. es éntasis. Muy bien. La éntasis, el éntasis es la Sí. parte más abultada del 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 algunas fuste columnas. de Esa es algunas la, columnas. claro, primero que es de algunas columnas y aparte parte más abultada del fuste, ni siquiera de la columna. Entonces era muy difícil de adivinar. Pero nos mandaban capitel, molduras y no era ninguna. Harry, ¿te la damos por ganada esta? No, qué decís? no me gusta, no me gusta. ¿Te quedaste acá enganchado buscando a ver qué era el énfasis? Sí, sí. Que el énfasis. Bueno, mientras buscas qué es énfasis, yo le Claro, puedo ir. es una zona de la columna griega del orden dórico, que es uno de los órdenes de las columnas Porque griegas. hay columnas dóricas, jóricas y corintias. Y te preguntarás, ¿sabes mucho de historia del arte? No, me gustan mucho las bistec. Bien. Que es Y ahí algo aprendimos. diferente. Y ahí aprendimos. Y sabes, Harry, que antes de irnos a la pausa te voy a decir que en instantes nomás vamos a estar charlando con Sofía Pinto Román. Ella es tallerista, es periodista, trabaja acá en La Diaria y aparte es autora de Me entrego al silencio. Una vez escuchamos una opinión de ella sobre las lecturas. ¿Te acordás aquella vez que trajimos audios de escritores uruguayos? Y vamos a hablar un poquito sobre inteligencia artificial y violencia de género. Sí, a partir de Desnudas, que es una pieza publicada en Lento, en la revista Lento, que trata de... Acá el subtítulo sí dice: la violencia de género en el ámbito digital encontró en la inteligencia artificial una aliada infalible y, como en tantas áreas de ese universo, la regulación es escasa o inexistente. Entonces nos vamos a estar metiendo en este tema, que hay mucho más de lo que creemos. Seguro que sí, Herbie. Si te parece, nos vamos a una pequeña pausita. ¿Qué te parió? Es orgullo, no, solo te estoy contando esta situación. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Aunque sea verdad.
La noche se presta más para salir a buscarte. Sé que estás obsesionada, estoy muriendo por besarte. Un asunto a terminar, ninguno se olvidó de la promesa que no supimos jurar. Y cada vez que pienso en los dos, se hace un vacío en mi interior. Por cada vez que el tiempo nos falló, recuperemos lo que nos robó. ¿Por qué? Y volvimos, como dijimos, vamos a estar hablando con Sofi Pinto Román, que bueno, volvemos a repetir, como dijo Herbie, escribió el reportaje Desnudas, la violencia de género en el ámbito digital, encontró en la inteligencia artificial una aliada infalible. Y como en tantas áreas de ese universo, la regulación es escasa o inexistente. Estamos acá con Sofi. Sofi, ¿nos escuchás? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿ustedes me escuchan? Perfecto. Genial. Estás del otro lado del Uruguay, ¿no? O sea, viéndolo como... Tampoco tan así, pero digo, hacia uno de los costados. Estoy en el extremo este del Uruguay, sí. En La Paloma. En La Paloma, qué divino, qué divino. Bueno, ahí como hablábamos con Male, el reportaje de Desnudas salió el mes pasado en la revista Lento y desde que lo leímos fue como muy llamativo, ¿no? O sea, porque es algo, el tema de los deepfakes últimamente está como en la vuelta del universo digital, pero quizá como que se deja un poco de lado todo lo que sucede con las herramientas que le dan hoy a las personas para o sea, generar desnudos de gente que quizá ni se entera de que eso está sucediendo y cómo eso también es violencia de género, ¿no? ¿Cómo llegó la motivación para realizar el reportaje? Y en realidad el punto, como pasa mucho a veces, ¿no? A uno le llega una información o lee una noticia y empieza a tirar del hilo y después la historia termina siendo mucho más grande, porque en realidad quería escribir sobre Grok, que es la inteligencia artificial generativa de Elon Musk, ¿no? O sea, que es de una de las empresas de Elon Musk, que de hecho está muy activa en X, o sea, lo que antes era Twitter, tiene como su propia cuenta y contesta y se usa mucho, y había salido la noticia de que habían puesto una función en la versión gratuita, ¿no? O sea, cuando cualquiera entraba a Grok tenía esa opción, que era desnudar o dejar en bikini a una persona. Entonces le mandabas una foto o un video y con esa opción te devolvía la imagen con la persona o en bikini o desnuda, ¿no? Que obviamente no es esa persona desnuda, porque no se sabe cómo es el cuerpo, en realidad es algo que genera a partir de inputs que tiene, ¿no? Pero bueno, en realidad parece la persona, o sea, en los hechos es como una foto de esa persona desnuda, ¿no? Sí, a ver, o sea, es como el simple hecho bueno, que hay detrás de la ropa es algo que desconocemos, o sea, lo que va a generar la herramienta va a ser un invento, ¿no? O sea, eso está Exacto. claro. Y bueno, en realidad hubo mucha respuesta a nivel internacional por esa función, y lo que hizo Grok fue pasar la función a la versión de pago. No la eliminó. Fue como, bueno, en realidad, si querés desnudar gente libremente, pagame, si no, lo saco. Y bueno, en realidad entré al tema por eso, y cuando empecé justamente a investigar y a tirar del hilo y a fijarme en internet, hay muchísimas plataformas, no solo así como aplicaciones de inteligencia artificial, sino que llegué a bots de Telegram, que para poner en contexto a la gente que quizás no sabe, Telegram es como si fuera un WhatsApp, o sea, un espacio para chatear y donde hay canales y también hay bots, que la crearon en Rusia, y lo que tiene es que no tiene tanto rastreo de datos. Por ejemplo, si en las políticas de privacidad dice que los bots no son propiedad ni responsabilidad de Telegram, pero como cualquier persona se puede crear una cuenta de Telegram sin asociar sus datos reales, sin poner su nombre, sin poner un teléfono ni siquiera, o sea, no es necesario. Uno puede crearse un nombre de usuario, como lo haría en Twitter, por ejemplo, pero ni mail te pide, y entonces eso es irrastreable. Hay muchos bots que en realidad están configurados automáticamente
que les escribís y te contestan. Que aparte como que tiene unos mensajes sugerentes, como quieres que la desnude, una cosa así, ¿no? O sea, como ya te la tira así como envíame la imagen y haré el trabajo. Mensajes de ese estilo, ¿no? Y el bot, le mandas la imagen y te devuelve la imagen de la persona desnuda, y en realidad, a nivel legal, ese bot no es de nadie, porque Telegram no se hace cargo y en realidad las IP son irrastreables. Entonces, hay una sensación de indefensión frente a esa situación, ¿verdad? Porque ya de por sí los estados van atrás de los cambios tecnológicos y de las posibilidades de las plataformas, y está un poco la sensación de que Internet es tierra de nadie, porque requiere regulaciones nacionales, pero también internacionales, y encima hay plataformas que son muy difíciles de controlar, porque Grok fue la que más se nombró, porque bueno, es muy conocida, entonces... de hecho, tiene mucho más controles que estas otras plataformas, ¿no? Porque también hay como una lucha política ahí, incluso internacional, mismo con Elon Musk, pero digamos que es como la punta del iceberg de otro montón de plataformas. En Reddit hay un montón de foros que te tiran decenas de aplicaciones que hacen lo mismo. Y lo que me pareció interesante con Grok es que yo hice varias pruebas. Hice pruebas con fotos de Kafka, de Cortázar, con un cuadro antiguo y con una imagen de Emily Pellegrini, que en realidad no existe, o sea, es el nombre de una creación con inteligencia artificial que tiene el aspecto de una mujer, que tiene un montón de plataformas en las que es como modelo influencer, aunque todo el mundo sabe que es una imagen generada con inteligencia artificial, y tiene millones de seguidores en todas las plataformas. Entonces, no quería usar la imagen de una mujer real, pero, o sea, igual es como perturbador, porque la ves y es como tal, es una foto de una mujer, ¿no? Pero digamos que ella en sí no existe, ¿no? Y Grok lo que tiene es que te genera la imagen, en la versión gratuita incluso, pero te dice que no pasó el filtro de moderación y no te la puede mostrar. Pero incluso mismo Grok te dice, ¿querés probar diciéndomelo de otra manera? O como cambiando las palabras, a ver si yo puedo generarte lo que me estás pidiendo. No es como que te dice, yo quiero ayudarte, yo quiero mandarte la foto de esta persona desnuda, pero no, el filtro no me deja mostrártela. Probá de otra manera, a ver si logro mandarte lo que querés, ¿no? Claro, Sofi, te devuelvo un poco a esto de que hablabas de Telegram para contextualizar un poco, porque Telegram hace poco también estuvo muy asociado a un caso que se llamó la Academia de la Violación, que uno en general como que nombra estas cosas y habla de Telegram y como de grupos y le suena que son como, no, sí, porque esto pasa en otros lugares, ¿viste? Como que sí, es una noticia que saca la CNN de un medio algo estadounidense, y en realidad en Telegram, acá mismo en Uruguay, yo conozco de casos de hace muy poquito que se generan grupos de hombres que se intercambian estas fotos, o esto mismo, ¿no? Como contextualizar que vos desde tu computadora, tecleando 2, 3 cosas, pudiste acceder a esto, y ni siquiera estábamos hablando de que entraste a la Deep Web, de que te compraste alguna cosa, fue algo de verdad de muy fácil acceso. Sí, y de hecho, sí, acá también recomiendo una investigación que para mí se lee muy bien como en articulación con la mía, que salió en Open Democracy, en Democracia Abierta, de Angelina de los Santos, coterránea también, de acá de Rocha, que habla justamente, bueno, del uso de videojuegos por parte de depredadores sexuales. El caso de Luis Carvajal, que era un guardia de seguridad uruguayo de 35 años que está en proceso penal justamente por este caso de explotación sexual de menores y abuso, y usaba la inteligencia artificial. Por ejemplo, él le preguntaba a ChatGPT cómo hablarle a distintos perfiles de niños, de niñas, adolescentes, según lo que les gustaba, para poder generar una conexión con ellos y con ellas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está tan a mano, porque en realidad siempre se generó contenido falso con herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, pero antes, ¿qué había? O sea, quien sabía usaba Photoshop y después había cosas como, no sé, Paint, ¿no? O sea, pero requerían esfuerzo por parte o sea, hacerlo. Ahora el tema es que ni siquiera hay que hacerlo manualmente, o sea, es como pedir que lo haga un generador y si lo pediste automático. mal, te va a recomendar otras formas para pedirlo de una manera que la herramienta lo pueda realizar, ¿no? O sea, se va corrigiendo. Sí. Sofi,
¿Qué sucede con las imágenes que generan estas herramientas, ¿no? O sea, esto de los foros de Reddit son lugares en donde se recomienda cómo lograr esas imágenes o también se comparte ahí, hay un tráfico de imágenes, ¿eso se sabe? En Reddit solo encontré imágenes porque tiene como ciertos filtros, digamos, o sea, como Claro, que la no te política deja que de denuncia el uso. contenido. Claro, mismo de Reddit, pero en realidad no tiene ningún tipo de filtro en que alguien escriba, me pasan páginas donde pueda desnudar personas y o como que en el foro se generan discusiones, ¿no? Y alguien le pone, usa esta, está buenísima, y alguien le comenta, no, esa se cayó, te paso el backup y le pasa como otro link para usarla. Esta es la mejor, pero solo te deja generar 3 imágenes y después tenés que comprar puntos o cosas así para poder seguirlo usando. O sea, hay una conversación a la que se llega muy fácilmente porque realmente, o sea, Reddit capaz en Uruguay no está tan extendido, pero es un foro que se usa mucho a nivel mundial, como para hablar de todo, ¿no? Y otra plataforma en la que sucede mucho esto de generar imágenes con la inteligencia artificial, y ahí más con fines de venta, de mercado, o sea, el mercado de la pornografía, es Discord, que tampoco tiene mucha... que es una plataforma de streaming donde también se generan conversaciones con la gente que está ahí conectada, y hay casos de streamers que ofrecían, si la gente les mandaba plata, digamos, para apoyar el stream, les decía, mandame la foto de tu compañera de clase y te la devuelvo desnuda, ¿no? Y como que cobraban por eso, supongo que para gente que capaz no sabía que, o sea, como que hay plataformas tan accesibles o lo que sea, entonces les cobraba por eso, ¿no? O sea, que aparte no era, que pasa mucho con famosas, pero esto también es muy importante, porque hay casos conocidos, por ejemplo, a Taylor Swift le pasó 2 veces, una vez hace poco, que salieron un montón de imágenes de ella generadas con inteligencia artificial. Pero pasa mucho, esto que decía Male de bajarlo a tierra, o sea, pasa mucho en nuestras comunidades. O sea, gurises que se pasan fotos de compañeras, por ejemplo, que usaron inteligencia artificial para desnudarlas o para poner su cara en el cuerpo de otra persona. O sea, esas cuestiones de... que esto me parece importante, que no es solo que esto suceda para alimentar la industria millonaria pornográfica, que sí, también hay también todo un proxenetismo digital. Pero en esto de traer el tema de la violencia de género, muchas veces estas imágenes se generan para que la persona sienta vergüenza, en casos, por ejemplo, para obligar a la persona a quedarse en una relación, para usarlo como, si no haces tal cosa, voy a difundir esta imagen, ¿no? Entonces, también hay una sensación de desamparo frente a esto, porque en realidad, a nivel en Uruguay, el marco legal que hay es la ley contra la violencia basada en género, ¿no? La ley 18.950, pero no habla de inteligencia artificial. O sea, habla de imágenes que puedan herir la sensibilidad de las personas o atentar contra su honor, pero en realidad habla de imágenes reales. No habla de qué pasa cuando en realidad eso es una deepfake, que es ese contenido falso, digamos, generado con inteligencia artificial. Y ahí esas imágenes reales, o sea, si bien se trata como de imágenes reales, me imagino a una foto que se pueda comprobar que fue tomada desde un dispositivo o alguna cosa así, genera duda porque en realidad la imagen generada como con un deepfake, el sacarle la ropa a una mujer, a un niño, a una niña, a un adolescente, termina ya por el hecho de realizarse ese intercambio con la inteligencia artificial y haberse generado esa imagen, ya debería como pasar al censo como de la realidad, ¿no? Porque termina siendo y termina afectando. Pero bueno, ahí la legislatura, no soy abogado ni nada, entonces desconozco, pero como que hay como una cosa, un vacío ahí, ¿no? Y además, Herbie, ahí te agregaría incluso esto que vos decías como de los menores de edad. Sofi también en el reportaje aborda el tema de las infancias, de que muchas veces, pasa esto, ¿no? De las deepfakes y de cosas que hacen, digamos, a propósito, pero también pasa mucho que no nos damos cuenta qué contenido subimos nosotros, y es increíble esto que decía Sofi de incluso estar atentos a nuestra comunidad. Muchas veces esto lo veo sobre todo en TikTok, que a mí me aparece, cuando vemos videos donde hay niños, donde puede haber un niño bailando, haciendo un tren de TikTok, cocinando, haciendo algo que sea totalmente inofensivo, digo, no es un video ni sugerente, ni que alguien haya hecho con mala intención.
hay videos de niños que tienen muchos guardados, que no tienen muchos likes, que aparece que lo vio mucha gente y que tienen muchos guardados, y esos videos, por lo que entiendo, son los que se guardan después porque también entran en un tráfico en este tipo de páginas que se los mandan, ¿no? Digamos, como con otras intenciones. Y mismo puede ser un video, no sé, que yo suba de un sobrino o una sobrina porque me parece que está muy tierno haciendo lo que está haciendo, y hay que estar atentos, ¿no? Cuando no tienen como tantas interacciones, pero sí muchos guardados, significa que llegó a lugares del algoritmo que no están tan buenos. Sí, aparte lo que muestran los datos, es como que en el discurso público está esta idea de, no, los niños, niñas, adolescentes están más protegidos a nivel mundial, ¿no? Pero en los datos, la Internet Watch Foundation, que es es como el organismo más grande que monitorea esto, les tiro algunos datos así, ¿no? Pero en enero de este año publicó un reporte sobre 2025 y registró 312.030 reportes, ¿no? Porque también hay mucha gente que no se entera, porque te generan la imagen usando una plataforma y la empiezan a difundir por algún lado. O sea, ¿cómo te enteras, no? Salvo que alguien te avisa, o sea, es como... Porque aparte, Grok y todas las... O sea, de Grok para atrás o para abajo, en realidad, bajando los círculos en el iceberg. de lo terrorífico. Claro, las imágenes te pertenecen, o sea, lo que llaman output, que es lo que sale de lo que vos pediste, digamos, son tuyas e incluso puedes comercializarlas según los términos de uso. Entonces, técnicamente, si vos no te enterás de qué está pasando, o sea, obviamente que vos puedas denunciar a la plataforma, que obviamente es importante, pero hay que ver qué tanta respuesta hay, ¿no? O denunciar, por ejemplo, en la unidad de ciberseguridad del Ministerio del Interior en Uruguay, que se puede rastrear la IP y si es acá y ver quién lo hizo. Pero en todo ese camino, si te enterás, si no te enterás, en realidad no sabemos cuántas son realmente, pero 312.030 reportes de material de abuso sexual infantil y un aumento del 26.362% en la cantidad de videos con fotos de inteligencia artificial realistas. O sea, había habido 13 reportes y pasó a 3.440. Claro. Y la mayoría eran víctimas reales, ¿no? O sea, porque a veces la inteligencia artificial deforma las caras y las facciones y todo, pero en realidad en casi todos esos reportes se podía decir, o justamente si reportaron es porque la persona o su familia, porque estos son casos de niños, niñas, adolescentes, se enteraron y había maneras de decir, esta imagen en realidad es de esta persona, ¿no? O sea, había maneras de reconocer a la persona. Claro, y ahí como que me imagino que deben haber como muchos vericuetos legales en el sentido de, bueno, yo le pedí a la IA que te desvistiera, pero en realidad, nada, como le pedí a la IA no sos vos, entonces ¿por qué me vas a denunciar si en realidad, como que me imagino que también debe ser difícil en ese sentido? Y hay algo que vos nombrabas al principio de, bueno, Grok ahora solo te deja hacerlo si pagás, de que para mí vamos a tener que pensar a pensar en esto de la digitalidad y todo esto que está pasando como, bueno, ¿qué cosas forman parte de nuestra intimidad, ¿no? ¿Qué está bien compartir? ¿Qué no? ¿Qué está bien pedirle a una inteligencia artificial? Porque esto, si bien es un ejemplo que está bastante claro, hay muchas cosas que están ahí como en el límite de como lo ético o lo no ético, y en esto también de pagar está esto de... los que tienen acceso a nuestra intimidad son los que también tienen más plata, ¿no? Como es muy simbólico esto de, bueno, si pagás, podés hacer esto que sabemos que está mal, pero lo restringimos solo a quienes puedan o quieran pagar este monto. Me parece que hay una discusión como incluso a nivel internacional, no solo, bueno, hablando de legislación uruguaya, sin dudas, pero como a nivel todos, ¿no? De no solo legislar, sino también como concientizar de alguna forma de otro uso de las redes sociales. Sí, yo entrevisté a dos expertas, a Ana Tuduri, que es abogada, es maestranda en intervención interdisciplinaria en violencia de género, es investigadora de Datisoc, y también a María Capurro Robles, que es coordinadora de proyectos e investigadora de Observacom en Argentina, o sea, como un poco para tener un enfoque regional. Y en este punto estaban de acuerdo en esto de, primero, que los estados van un poco corriendo desde atrás, ¿no? Porque además de que ya estamos atrasados en materia de legislación con respecto a Internet, la inteligencia artificial catapultó una serie de cambios que los tiempos de las discusiones parlamentarias obviamente son muchísimo más largos, pero además y sumado a esto, ese avance tan rápido de la inteligencia artificial requiere que no esperemos solo a la regulación normativa, sino que las dos hablaban de generar espacios de sensibilización, de concientización, porque quizás en ciertos círculos, o como cuando hablamos, o sea, entre quienes ya hablamos del tema problematizándolo,
creemos que todo el mundo sabe que es una herramienta peligrosa, ¿no? O sea, o que pueden pasar cosas malas e igual la usan. Hay mucha gente que realmente no, o sea, sigue pensando que quizás la tecnología es neutral, ¿no? O que no mide realmente el peligro que puede haber en el acceso a Internet, sobre todo para niños, niñas y adolescentes. O esta sensación de siempre va a pasar en otro lado, es algo lejano, no va a pasar acá, es imposible, pero no desde el lado de meter miedo, pero sí asumir que puede pasar, o sea, puede pasar acá. De hecho, pasa, hay casos como el que mencioné hoy de la investigación de Open Democracy y otros que quizás ni sabemos. Entonces, es difícil también qué hacer porque tampoco es como que la solución sea, bueno, nadie suba nunca más una foto a internet ni un video, o sea, como esa cuestión de, bueno, quienes pueden ser víctimas tienen que dejar de hacer las cosas que hacen porque los perpetradores van a seguir. Pero como que pragmáticamente en la situación en este momento, lo que se puede hacer es, si uno es víctima en un caso así, es denunciar a las plataformas, decir, esta imagen es mía y yo no consentí para que se hiciera, y denunciar en la unidad de cibercrimen del Ministerio del Interior para ver si se puede rastrear esa IP, pero más allá de eso a nivel legal que se puede hacer acá, o fijarse también hay algunas plataformas que acompañan casos de estos, ¿no? Hay uno que se llama Stop NCII y hay otro que se llama Take It Down, que es como bajala, o sea, es como ahí uno entra, si es víctima de un caso así, puede subir como su caso y hay asistencia legal a nivel internacional como para ayudar en los pasos a seguir para ver si se logra que ese material se baje, ¿no? Pero, en esto volviendo a lo que decían las expertas, esencial generar espacios de diálogo y concientización sobre el impacto que puede tener generar este tipo de imágenes que configuran casos de violencia de género y que las consecuencias que pueden tener para las víctimas son muy graves. Entonces también hablarlo, ¿no? Hablarlo y discutirlo, y que parece como muy naif, pero bueno, hay que hacerlo. No, pero sin duda, porque son cosas que también, bueno, si incluso hablamos como de estas imágenes de desnudos y demás que pueden llegar a dar vergüenza, ¿no? Uno puede llegar a, no sé, de alguna forma es una imagen tuya que anda circulando por ahí que tiene que ver con tu intimidad, que le hicieron sin tu consentimiento, encuadra un tipo de violencia y bueno, eso es muy importante también que cada vez como, bueno, puedan haber más denuncias o más reportes de esto para ver si logra generar un cambio, ¿no? A ver si avanzamos, como vos decías, en la normativa vigente. Y Sofi, me encantaría seguir hablando contigo, pero ya nos queda poquito tiempo y nos mandaron unos mensajes que quiero leer muy rapidito. Yo no entiendo mucho, pero toda esta radicalización de la gente y la violencia viene hiperestimulada por los bots. Y ahora sí es muy evidente que están en una cantidad galopante. Y en esto de concientizar, supongo. Otra persona nos manda algo de ciberbullying, phishing, trapping. Sí, hay como muchas nomenclaturas y formas de nombrar a este tipo de violencias. Y sin duda que estaría bueno estar como un poco más pillos, digamos, en todas estas cosas que pasan. Sofi, te agradezco mucho por venir acá a hablar hoy. Bueno, venir no, por aparecer acá con nosotros. Sofi Pinto Román es tallerista, escritora y periodista. Y me parece que en ese orden, ¿no? No sé, depende del día. Depende del día. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias a ustedes. Vamos arriba. Male, nos vamos a una tandita y volvemos. ¿Qué te parió? Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvirrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9.
vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro. Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, parte de mi alma parte a tu encuentro. Sabes que te llevo dentro mío, igual que yo sé que tú me llevas dentro. Se trata de un leve pulsar que se abre camino hacia ti, cruzando las estaciones, constelaciones, los momentos. Y volvimos después de unos segunditos nada más con un informecito que trajo Herbie, que van a ver adiós al adulador de la oficina. Y yo, en realidad, me parece que querés usar otra palabra. Sí, la pregunta en realidad es si murió el alcahuete de la oficina, el mamadera, el chupamedias, ¿no? Esos son los términos que se usan como para describir a la persona que busca el aval de otra. Trae el aval. No lo conocés, sí, ¿verdad? Lo conozco, es el meme de Val. De Fedeval, que le dice, yo tengo aval, y alguien piensa que están hablando de Fedeval y le dice, trae el aval. Perdón, Jerry, nos quedan pocos minutos ahí. Bueno, cuestión, hoy me levanté por la mañana y leyendo El País de España, publicaron una nota que planteaba la pregunta de como qué pasó con ese personaje cuando llegó el trabajo híbrido, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje en la oficina, o sea, todos lo conocemos un poquito, ¿no? Capaz que no todos, en todos los trabajos está, pero todos capaz que alguna vez nos reímos de algún chistecito del jefe como para caerle bien. Yo creo que todos se están imaginando una cara o un nombre y un apellido, y si no se están imaginando, probablemente son ustedes. Exactamente. Hoy ya no necesita sentarse al lado de la oficina del jefe porque muchas veces ya ni existe esa oficina, ¿no? Esto del trabajo híbrido, el teletrabajo, lo pone más distante, ¿no? Entonces, su oficina está en los chats, en el LinkedIn, en el Teams, en los comentarios de Instagram y en los grupos de WhatsApp. Vendría a ser esa persona que responde primero, ¿no? Que... Bueno, eso, comenta las fotos de Instagram del jefecito con la familia, quizá. Entiendo. Claro. Que no tiene por qué ser como el que trabaje mejor, digamos, ¿no? No, va por otro lado. Capaz que puede ir de la mano si su desempeño lo favorece. Yo siento que el adulador o el alcahuete suele venir acompañado de un trabajo, no malo, pero promedio, ¿no? Como que tampoco... Claro, no ocupa un lugar de poder dentro de la compañía o de la organización de la que estemos hablando. Y por eso son aduladores. Exacto, porque buscan uno de esos lugares. Claro, entonces el alcahuete, el chupamedias, no desapareció, se digitalizó. La pregunta es si realmente estamos frente al mismo fenómeno, o sea, este adulador digitalizado, o si cambió algo más profundo, porque el trabajo híbrido modificó una de las cosas más importantes de cualquier organización, que es la visibilidad.
que, o sea, esa persona de la cual, no sé, pensar en la visibilidad de un trabajador como en quien llega temprano, en quien está en las reuniones prestando atención, quien está a la orden para cumplir cierta labor, ¿no? Entonces es mucho más claro en la presencialidad que en lo digital, ¿no? En el Teams o en cualquier plataforma que se utilice en el trabajo, ¿no? El jefe veía quién llegaba temprano, quién se iba después de horas, si es que lo quería ver, porque hay veces que los jefes no lo quieren ver eso y después no lo apremian, ¿no? En las reuniones podría detectar quién estaba distraído y quién estaba prestando atención. Hoy gran parte de esas señales desaparecieron, porque en el teletrabajo yo puedo meterme al Teams, dejarlo prendido, activar la pantallita cada tanto y que parezca que estoy trabajando y en realidad estoy durmiendo. O en una reunión por Zoom, ahora más que nunca puedo tener un partido de fútbol atrás y no estar escuchando nada porque mi intención está en el mundial. Y cuando desaparecen las señales tradicionales de la oficina presencial, aparecen otras nuevas. La velocidad de respuesta, las horas de conectividad, ¿no? que en varios trabajos de modalidad híbrida o remota se lleva el conteo de horas en las cuales el trabajador está activo, ¿no? La participación, los comentarios y la presencia digital es la que termina siendo como la cuota de visibilidad. El problema es que visibilidad y productividad no son la misma cosa. La Harvard Business Review dijo que con el cambio al trabajo remoto entre los trabajadores pasó a ser una preocupación la visibilidad en la empresa. O sea, era como un tema de interno entre los trabajadores. Hablan del concepto como sesgo de proximidad, la tendencia que tienen los responsables a valorar más a quienes ven con frecuencia. Antes era el compañero que compartía oficina, hoy puede ser el compañero que aparece siempre en pantalla. ¿Estamos premiando a quien trabaja mejor o a quien logra mostrarse mejor? En Uruguay existe una particularidad cultural que históricamente desconfiamos bastante de los chupamedias. Nos cuesta la autopromoción y como que solemos criticar al figuretti, al que aparece porque quiere ese lugar, al acomodado. Bueno, el chupamedias, al alcahuete, como ya veníamos diciendo. Muy linda nomenclatura uruguaya, ¿no? Figuretti. Sí, buenísimo. ¿No? Y justo ahora con los álbumes de figuritas, claro, como querés aparecer sí o sí, querés estar. Sí, pero al mismo tiempo vivimos en una época donde cada vez más personas necesitamos construir una marca personal. Porque el servicio que se vende hoy ya no es el mismo que se vendía hace 20 años. Antes los servicios eran como bien por partecitas, ¿no? No sé, te llamo al que hace las ventanas, te llamo al que me levanta el muro y ya está. Hoy el que te viene a poner la ventana te hace contenido para redes sociales y son editores, son creadores de contenido. Entonces como que se amplía el abanico del cual uno tiene que vender. Y yo todo esto lo hablo por cómo van cambiando los roles dentro del trabajo y que el trabajo también como que se amplía, ¿no? Periodistas, diseñadores, programadores, freelancers, creadores de contenido, emprendedores, tienen que mostrar constantemente su trabajo. Entonces aparece una pregunta que queda ahí ondando, ¿no? ¿Dónde termina la construcción de una marca profesional y dónde empieza la adulación? En el sentido de, yo me vendo con mi jefe para conseguir ese trabajo, pero bueno, un poco estoy armándome, ¿no? O sea, intento como capaz que no es la mejor forma haciendo un chupamedias, pero claro, yo quiero ese puesto, entonces, claro, que un poco estoy como armando. Bueno, entiendo lo que decís. ¿Entendés? Hay estrategias para construir Claro. un perfil, ¿no? Y que cuando alguien te contrate o cuando estés, no sé, en una entrevista de trabajo, sepa más o menos, bueno, me dice ciertas cosas, me recuerda a esto, debe ser responsable porque, no sé, vino bien vestido, porque me dijo que leyó todas mis publicaciones, que es bastante de chupamedia, pero bueno, las leyó y entonces Sí, debe bueno, dedicar no. tiempo a su trabajo. Lo que sí no está bueno es como sobrearmarse, ¿no? Que las personas se den mucha cuenta de que todo lo que está diciendo en realidad
Y viene de un lugar que capaz que ahondás a hacer dos o tres preguntas más y en realidad capaz que solo leyó lo que escribiste vos y no leyó todo lo demás porque no le gusta ni leer, ¿no? Como que ahí el personaje, ¿cómo se dice? Como que el personaje no se coma a la persona. Sí. Y con todo esto, la publicación del País trataba de este odulador digital y yo te traje como a cuentos la inteligencia artificial para seguir la dinámica que veníamos tratando con Sofi, no en cuanto al abuso, sino en cuanto al uso de las inteligencias artificiales y qué lugar tienen dentro de los trabajos, ¿no? No voy a hablar de cifras, pero bueno, ya todos sabemos que atentan contra varios puestos de trabajo o la manera de llevarse a cabo esos trabajos. Entonces, ahí aparece que, o sea, la inteligencia artificial se sabe que no discute, no cuestiona, no se enferma y tampoco necesita el reconocimiento en materia del adulador. Porque la inteligencia artificial no solamente pone en discusión algunos puestos de trabajo, también pone en discusión los criterios con los que históricamente crecían muchas personas dentro de las organizaciones. Durante años, una parte del valor laboral estuvo asociada a la disponibilidad, la rapidez para resolver tareas, o incluso la capacidad de estar siempre presente, siempre dependiendo del laburo en el que se hable, ¿no? Pero si una inteligencia artificial puede responder más rápido y estar disponible las 24 horas, entonces la pregunta deja de ser quién trabaja más, la pregunta pasa a ser qué cosas siguen siendo exclusivamente humanas. Y ahí empieza a aparecer otros valores como la creatividad, la capacidad de resolver problemas nuevos y la toma de decisiones, la empatía, el liderazgo, no sé, que bueno, también termina desapareciendo un poco con la inteligencia artificial. Quizá el trabajo del futuro no permite tanto al alcahuete o al chupamedias, sino al que mejor... Perdón, dije permite, era premie. Quizás el trabajo del futuro no premie tanto al alcahuete o al chupamedias, sino al que mejor sabe pensar. Porque si la digitalización transformó al viejo chupamedias de oficina en un chupamedias digital, la inteligencia artificial puede volver a cambiar las reglas del juego una vez más. Y entonces la pregunta no es quién está más cerca del jefe, la pregunta será quién aporta algo que ni el jefe ni una máquina pueda hacer por sí solos. Me encanta el concepto de chupamedia digital. Sí. Me encanta. Sí, me parece que es un conceptazo, Herbie, y me encanta que lo hayas traído. Ya estamos un poco pasados de tiempo, pero nos han mandado unos mensajitos que los voy a leer muy rápido. Dale. Porque yo te decía, la gente seguro se está imaginando a alguien. Acá nos ponen, yo trabajé con uno. Es terrible el desgaste que produce en el personal y como tal es y fue desechable para la empresa, ¿no? Algo de esto que venías hablando, de que quizás no son los que más arduamente trabajen. Por otro lado, los alcahuetes son el gran problema de la humanidad. Mira, gran problema de la humanidad. ¿Sabés qué? Tiene razón esta persona. Me parece que está muy claro con sus ideas. Sí. Este es Herbie, pero parece que fue tu hermano. No solo en el trabajo, los alcahuetes de los políticos también son un gran drama de la democracia. Tomá. O sea, trabajo, democracia, es posta que hay que empezar a pensar en otras formas de organizar la vida con la digitalidad, con todo lo que venimos hablando en el programa de hoy. Y hablando de democracia, mañana, ¿sabés quiénes vienen? ¿Quiénes vienen, Herbie? Mira, Eduardo Brenta y Sergio Botana estarán en la mañana de La Diaria con Martín Rodríguez para conversar sobre lo que dejé la interpelación a Gabriel Odone, que no sabría decirte si ya terminó o no. No, yo tampoco. El trabajo periodístico Herbie, estuvo a medias. Hoy quizás nos vimos los mejores chupamedias digitales del gobierno, pero bueno, ya se entrarán mañana. A detalle, porque bueno, Sergio Botana estuvo ahí a cargo más o menos de lo que es la interpelación al ministro de Economía, Gabriel Odone. Herbie, ¿qué te parece si nos despedimos con lo de siempre? Dale gas. Y voy a mirar a cámara con estos auriculares nuevos que tengo hoy puestos. Mañana será un nuevo día, pero hoy todavía es casi mañana. Vamos arriba y ahora más que nunca, contra España y contra todo lo que quede del Mundial, ¡vamos arriba Uruguay!